Entonces tuve maestros como don Horacio Gómez, que me enseñó mucho en el trabajo de la voz, como Celina Cardona. Yo no sé si alguno de ustedes vio la serie de Montecristo. Celina Cardona hacía la Pochocha, que era la novia de Montecristo. Ahí la escuchaban como una sardina, como si fuera una especie de Yayita, la de Condorito, pero ya era una señora, como Esther Sarmiento de Correa. Esther Sarmiento de Correa también fue una gran maestra mía. Ella trabajaba, ella era la que hacía en Calimán a Solín, ¿sí? El papel de Solín, que era un muchacho, pero lo hacía una señora, y que después también trabajaba en televisión en Yo y Tú, que era doña Estercita. Que estamos hablando después de tiempos que no les tocaron a ustedes. Gaspar Ospina, que fue Calimán, ¿sí? Que murió olvidado hace poquito por Marinilla, y fue uno de los grandes actores que también trabajó en televisión. Fue el primero que hizo a Bolívar, ¿sí? Estuve en ello. Esos fueron mis primeros maestros en el radioteatro. Del radioteatro pasé a la televisión, ¿sí? Y por cosas de la vida estuve en Televisa, México, y hice algo en televisión, unas cosas poquitas, pero allí también hubo gente que, que me ayudó mucho. Ella está Miriam Causado, creo que llamaba la señora, no me acuerdo en este momento. Sí, Miriam Causado, que me ayudó mucho ya en la parte de actuación, sí, pero era inclusive actuación para televisión. Y me tropiezo con un personaje que en ese momento era también libretista en México, pero que era muy reconocido acá, que fue don Efraín Arce Aragón. ¿Sí? Y con él me tropiezo, con Efraín Arce Aragón, me lo encuentro en México, nos encontramos allá y de él también aprendo muchas cosas. Ya después regreso nuevamente y acá es donde ya me dedico a hacer teatro. Me dedico ya al teatro, veo que en el teatro está lo mío y entro, pues yo soy economista del 82, 83 y el teatro lo empecé en el 74, o sea, es primero el teatro y luego la economía. Y eso es porque en ese tiempo tampoco existían ni escuelas de teatro, no estaba ni la, creo que apenas estaba empezando la EPA, ¿sí? O sea, no había dónde estudiar teatro. Muchos de nosotros empezamos a hacer teatro por mera goma y aprender por nuestra propia cuenta. Y lo que yo sé de teatro, lo he aprendido es por gomoso, por mi propia cuenta y por las experiencias que he tenido. En esa parte de error y acierto, he estado uno. He tenido mis descaches desde, desde la puesta en escena, desde la dramaturgia, desde la actuación, desde la dirección. He tenido mis descaches, como también he tenido mis aciertos. Pero así. Entonces, de ahí, y cada año nos tocaba renovar el contrato de arrendamiento. Y cada año la señora nos amenazaba con que nos iba a sacar. En ese tiempo estábamos en toda la esquina de Pascasio Uribe con Pichincha, donde es ahora el Colegio Ferrini. Ustedes lo ven ahí, en esa esquinita, ahí estamos en una casita. La señora era una viuda que vivía al frente en las Torres de Don Boná, y cada año se nos lloraba, nos quejaba, y muchachos, ustedes me volvieron esa casa una mierda, que vea, no, eso está vea, me tumbaron un muro, vea, me taparon ese patio, porque ahí en el patio donde teníamos como la salita de teatro, era muy parecida a nuestra sala de ese tiempo, a la sala de teatriados, ¿sí? Hicieron algo parecido, no cabían sino escasamente 50 personas, y nos amenazaba, y cada año nos aumentaba el arriendo, y la señora con ganas de irnos. Entonces ahí dijimos, no, tenemos que conseguir algo. Ahí fue donde conseguimos esa casa de arriba. En un principio, ni siquiera la remota idea de construir una sala de teatro, sino un lugar, no le llamamos sala de teatro, sino sede para el grupo. Una sede donde pudiéramos guardar nuestros corotos, ensayar, pero también lo más importante, que ha sido una cosa, pues que la ha tenido el TPM, y es una carga, pero es una buena carga, ¿sí? No es una mala carga, que es cuando uno tiene los hijos. Uno los hijos tiene que, cuando se pasa, tiene que ir con los hijos, y nuestros hijos era la escuela de teatro. Claro. Entonces no éramos un grupo de teatro cualquiera, sino que necesitábamos un espacio donde pudiéramos ensayar, embodegar y dar clases de teatro. Entonces no nos servía cualquier cosa. Nos pasamos para allá
y esa casa a punto de caerse, de un ingeniero, y nosotros lo que pensábamos en un principio hacer era restaurar la casa, porque era una casa muy bonita, y era restaurarla y adecuarla para que sirviera para salones de clase y hacer una salita pequeñita ahí. Sí, no un teatro. Y esa era la idea. Pero la casa estaba tan mala, tan caída, que el ingeniero que fue a verla nos dijo, bueno, o ustedes la tumban, esta casa, o esta casa se les cae encima, ustedes verán. Y ese riesgo no podíamos tenerlo sabiendo que teníamos una escuela de teatro con niños, con jóvenes, hasta con adultos mayores. Ese riesgo no podíamos tener. Entonces nos tocó tumbarla. Tumbar la casa nos implicaba inclusive tener plata para poderla tumbar, porque usted para demoler, claro. Y sobre todo si es una casa de tapia, la cantidad de tierra que sale de ahí es inmensa, volquetadas y volquetadas, gente que sepa demoler, y en pleno centro de Medellín no teníamos con qué pagar una demolición. Entonces nos tocó canjear, pagar con cosas de la casa, pagar con el tendido de baldosas, con las tejas, ¿sí? Con sanitarios, con puertas, con marcos, y solamente nos quedaron algunas cosas. Y quedamos con un terreno baldío. Eso quedó por mucho tiempo encerrado como un lote, y parecía un lote de engorde. Y allá se metía, era con una puertecita chiquita, porque no teníamos con qué construir. Entonces empezó a volvernos otro problema. Y el problema era que allá se nos metían viciosos, la gente tiraba la basura a ese lote por encima, saltaban y tiraban cosas. Entonces empezaron los vecinos a quejarse y nosotros sin tener con qué construir. Entonces ahí nos lanzamos a hacer función donde fuera, a hacer funciones corporativas. Nos apareció la Virgen con el Instituto Mi Río y querían una obra educativa para proteger el río, y entonces con eso empezamos a hacer un trabajo de autoexplotación. Es decir, hacíamos funciones y no nos cobrábamos un solo peso para nosotros, no nos quedaba nada, escasamente la gaseosa. Y toda la plata que recogíamos era para poder construir y elevar los primeros ladrillos. Y empezar a pedir prestado, o a pedir donaciones, prestado no, donaciones en aquellas construcciones. Ustedes ven que cuando construyen algo, hacen una caseta provisional, que después cuando hacen el edificio, la tumban, ¿sí? Es la caseta donde están los ingenieros. Entonces, esas casetas provisionales, nosotros íbamos y decían, vea, cuando ustedes vayan a tumbar esto, nos regalan por favor esa tejita de ternil, esos ladrillitos que les sobran, esa puertecita. Y con eso se fue construyendo la primera parte del Teatro Popular de Medellín. Lo pueden, digamos, decir, pero entonces el hecho de ser dramaturgo, actor, director, me hizo que desde un principio y hasta mis tiempos, para mí la parte de la trasescena y toda la parte técnica está muy involucrada, hasta el punto que todavía es el momento que soy de los poquitos directores que todavía para dirigir tiene que hacer algo en la trasescena. O sea, yo no me siento en una silla a ver cómo actúan los actores y ya. No, en ese momento, por cuestión hasta de terapia ocupacional, yo tengo que hacer algo. Y lo que más me gusta hacer es estar en la parte de la iluminación. Es decir, y cuando estoy escribiendo, tengo muy presente toda la parte técnica y todo lo que tiene que ver con la trasescena, todo lo que ocurre atrás, y me lo voy, de una vez le estoy haciendo una puesta en escena a la trasescena. Suena rara la cosa, pero es así para que me funcione. Es decir, ¿dónde están los actores? ¿Qué están haciendo en el antes de? Cuando estamos en pleno espectáculo, para mí es muy importante los que nos están viendo qué están haciendo en estos momentos, siempre tienen tareas específicas para hacer, y también toda la parte desde la tramoya, la iluminación y el sonido como aspectos básicos. Siempre estoy pendiente de tener primero a los mejores, a la gente más capacitada, a la gente que tenga un mejor conocimiento, pero también un gran nivel de concentración. Cualquier falla que ocurra en la trasescena
se va a ver y se va a reflejar en el espectáculo. Entonces, no solamente me preocupo por el trabajo del actor, sino por el trabajo de los técnicos, de las personas que están conmigo, que tengan un conocimiento grande de la obra, que tengan esa capacidad también de ejecutar las cosas bien y sobre todo de resolver situaciones inesperadas que ocurren en un espectáculo teatral y tengan también esa capacidad de resolver cosas en diferentes espacios donde nos tengamos que presentar, saber resolver, funcionar para que siempre el espectáculo sea lo mejor. No, la parte técnica es meramente empírica, pragmática. Es decir, lo que pasa es que uno tiene el vicio como director que uno cuando va a ver un espectáculo, uno ve de todo menos el que está actuando. O sea, yo casi que, por ejemplo, cuando hay un espectáculo, yo me fijo más en ese momento con el que no está hablando, a ver cómo es que está actuando, pero también me estoy fijando mucho en la puesta en escena, en todo en la puesta en escena. Entonces ahí, en esa parte técnica, empiezo a inquietar mucho. Pero es innegable que de lo que me motivó mucho a mí a ser más cuidadoso con la parte técnica fueron los festivales iberoamericanos de teatro. Desde el primer Festival Iberoamericano de Teatro, cuando uno empieza a tener la oportunidad, que no la tenía hasta ese tiempo, de ver sobre todo esos grupos europeos, ¿sí? Ver grupos franceses, canadienses, ver los italianos, los ingleses, y ver el cuidado que ellos tenían con la parte técnica, uno decía, wow, yo tengo que hacer cosas como las hace esta gente, así con mis limitaciones y con los tarritos que tengo, pero yo tengo que llegar a ese nivel de cuidado y excelencia que tiene esa gente. Entonces ahí me tocó empezar a capacitarme mucho y a leer, a leer, a leer, y a ver, y a ver, y a ver, mucho, mucho de eso. Yo creo, como en todo en el teatro y en las artes en general, porque yo creo que las artes no se enseñan, las artes se aprenden y se aprende es en el hacer. A uno le enseñan las técnicas. Bueno, eso se llamaba el Teatro Festival de Medellín. Nosotros hicimos la tercera versión. También por cosas de la vida me tocó a mí asumir la dirección de ese festival, o sea, hacer la parte organizativa de él. Y el tercer festival, quiere decir que ya había, y esos festivales se hacían para un objetivo específico y era conseguir recursos para la sede de un determinado grupo de teatro. El primer festival que se hizo para conseguir recursos para el Matacandelas. El segundo, para conseguir recursos para el Teatro La Mancha, Experimental La Mancha, que ahora fue el papá de la Oficina Central de los Sueños en ese momento. Y el tercero ya se hizo para conseguir recursos para el Teatro Popular de Medellín. Ese era un acto de solidaridad muy bacano de los grupos, porque los grupos se presentaban gratis, ninguno cobraba por su trabajo, y lo que se hiciera en taquilla, todo iba para que ese grupo pudiera conseguir su sede, ¿sí? Y lo único que le dábamos al grupo, pues era la alimentación, el transporte, como los gastos directos de presentación y no más. Y todo lo demás quedaba para que ese grupo pudiera conseguir. Recuerdo que para ese tiempo, y eso era muy buena plata, pues recogimos, eso fue en 1991, si no estoy mal, recogimos 4,5 millones. Esos 4,5 millones fue la cuota inicial para comprar la casa donde estamos ahora, que era una casa que estaba a punto de caerse, abandonada, ¿sí? Y nos costó 14,5 millones. No teníamos sino los 4,5, y no, pero no, nos cobraban 16, pero éramos tan descarados que pedimos rebaja sin tener plata. Solamente contábamos con esos 4,5 millones, pedimos rebaja, nos lo dieron y ya conseguir un préstamo. El préstamo, nadie nos quería prestar plata, pues ningún banco. Teníamos cuenta en ese tiempo, pues no existía la vivienda, sino el Banco Comercial Antioqueño. No, ya
ya estaba la Ok. vivienda, sí. La vivienda teníamos ahí en el Banco Comercial Antioqueño y en la vivienda. En el Comercial Antioqueño nos dieron que no, que ni por el berraco nos prestaban, ni en la vivienda tampoco. Entonces, Cristina Restrepo, que era actriz nuestra y directora, en el tiempo era la representante legal nuestra, yo era el director artístico, pues fue y se les emberracó y dijo, bueno, o ustedes nos prestan, nosotros le damos un escándalo aquí en Berraco, nos paramos y decimos que por qué no, sabiendo que nosotros tenemos todo para que nos presten. Allá les dio como miedito pues a hacer un escándalo, que le hicieran un escándalo, de vivienda apenas estaba empezando a surgir en el mundo financiero. Eso sí, nos pidieron todas las garantías del mundo, entre ellas una que era inusual, y era que fuera de que no hacían el préstamo bajo hipoteca de primer grado, había que hacer otra hipoteca de segundo grado, o sea, teníamos que hipotecar la casa que estábamos comprando, que si no pagábamos, el banco se quedaba con ella, pero fuera de eso, la hipoteca de otro. Ninguno en el grupo tenía casa. El único que tenía casa era yo, por un premio que también le había conseguido gracias a un premio de dramaturgia que me había ganado en Bilbao, España. Con eso había ajustado y me tocó hipotecar mi casa para que al teatro le pudieran prestar. Y claro, con el tiempo pues pagamos la deuda y ya, eso fue lo que pasó con ese festival de teatro de 1991 que llamaba Teatro Festival de Medellín. Lo aplico también a teatro ahora. El problema no es la LED, ¿sí? El problema no es la LED, sino el cómo yo la sé aprovechar. La tecnología per se no es problema. No es problema ahora el Internet, que dicen, no, es que los niños ahora que se mantienen pegados del Internet, de una pantalla y que tal cosa, o el videojuego, eso, no, ese no es el problema es la mala utilización que estamos haciendo de él y la apropiación de unos cuantos de ese conocimiento. ¿Quiénes son los hombres más ricos del mundo en este momento? Son todos los que tienen la tecnología en su poder. Monopolizaron la tecnología y nos dan solamente una parte de ese conocimiento. Nosotros casi no sabemos nada de tecnología, solamente lo que nos limitan para hacerlo. Pero ese aprovechamiento está en eso. El teatro lo podemos hacer evocando los tiempos de antes, ¿sí? Con las luces LED, con unas robóticas y con lo que quiera, siempre y cuando sea bien utilizado. O sea, es que el sonido, las luces, la escenografía, es para hacerlo bien. Yo me he visto obras descachadísimas, descachadísimas y con todo el aparataje del mundo, ¿sí? Entonces, éramos un grupo gitano y cuando ya empezamos a hacer las temporadas de teatro, las hacíamos era primero en Bellas Artes, ¿sí? Pero cada vez nos iba más gente y Bellas Artes pues no es tampoco lo más adecuado para hacer una obra de teatro, pues, la parte de trasescena y todo no es la más adecuada, es un auditorio más para conciertos de piano o conciertos de cámara que otra cosa. Y ya nos iba quedando pequeño. Nos fuimos entonces para las Torres de Bomboná, que en ese tiempo era el teatro, pues, se llamaba el teatro, no el Ateneo, sino el Porfirio Bajacob, de las Torres. Y allá empezamos inclusive las primeras adecuaciones que se hicieron a esa sala de teatro, las primeras parrillas que tuvo esa sala, se las hizo el TPM. Y nos presentamos, eran los domingos. Nos presentamos el domingo a las 11 y eso empezó a llenarse, porque en este momento los que son viejitos en las Torres, en el tiempo eran niños, ¿sí? Las Torres eran un complejo de parejas jóvenes y empezó a llenarse a las 11, entonces tocó hacer funciones a las 11 y a las 2 y empezó a llenarse, entonces nos tocó hacer funciones a las 11, a las 12 y a las 4 de la tarde. Y ahí ya nos empezó a quedar chiquito el Porfirio y nos fuimos para el Pablo Tobón. Del Pablo Tobón ya nos llamaron, ya nos buscaban para empezar en el Metropolitano, que quería impulsar obras de teatro para niños los domingos, y nos fuimos para el Metropolitano. Fuimos, y lo digo con todo el orgullo y también pues, con toda la modestia, pero con también toda la claridad, el primer grupo de teatro de Medellín que llenó el Metropolitano
platea y balcón, todo, hasta las banderas, fue el Teatro Popular de Medellín un domingo. O sea, había gente afuera y gente revendiendo. Los revendedores se lucraban de nosotros, ¿sí? Porque en ese tiempo también cobraban el impuesto, el municipio, con boletas que uno tenía que dar gratis, y esas boletas se le daban a los revendedores, y los revendedores un domingo las revendían allá afuera. Y la gente, porque no habían boletas para vernos. Pero ¿qué pasaba? Que llegó el momento en que nosotros hacíamos cuentas y estábamos trabajando era para los teatros, para las salas. Lo que nos cobraban de alquiler en el Metropolitano, lo que nos quedaba después a nosotros era muy poquito. Entonces le estábamos haciendo el favor al Metropolitano y no a nosotros. Y eso ha sido producto de la experiencia. Construir la sala del TPM tampoco nos salió así como así. No, nos salió después de un trabajo de investigación muy grande por todas las salas de teatro, no solamente del país, sino también del mundo donde hemos estado. Y de cada uno íbamos cogiendo cosas que nos iban sirviendo y adaptándolos al espacio que teníamos. Un espacio pequeño, muy limitado, pero que queríamos hacer muy cualificado. Es allí entonces donde hemos encontrado nosotros que todo lo que ocurre tras la escena, que también aquí hay que aclararlo, la trasescena no es únicamente el trabajo de los técnicos. En la trasescena también está toda la parte de preproducción, o sea, está todo desde el vestuario con su diseño y elaboración, el maquillaje con su diseño y elaboración, la tramoya con su diseño y elaboración, la escenografía y, lógico, ya el sonido y la iluminación. Pero esa iluminación no teniéndola en cuenta solamente con subir y bajar una perilla, ¿sí? A mutear o abrir un micrófono o bajar un dimmer, sino con todo el respeto que para nosotros implica en el espectáculo, en que cada uno de estos aspectos, vestuario, utilería, maquillaje, escenografía, iluminación y sonido, tienen su propia dramaturgia y todos de una u otra vez, de una u otra manera, hacen lo que Gilberto Martínez, al cual le debemos mucho, para mí ha sido mi gran maestro, pues de tantos maestros que he tenido en toda mi vida, ha sido uno de mis grandes maestros, porque yo ir nomás a ver una obra de Gilberto Martínez era no sentarme solamente como espectador, sino sentarme a aprender, y era aprender sobre la puesta en relieve. Ahí donde ese concepto de la puesta en relieve me dio algo mayor a pensar solamente en una puesta en escena, sino a tener en cuenta dentro de un espectáculo pues todo lo que se ha dado. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.